Mi ponencia es sobre, la pensaba hacer inicialmente sobre el tema de paz, porque ustedes saben que estoy muy metida con el tema de paz en el país, pero como varios compañeros del grupo de Derecho Constitucional hicieron ponencias, me pareció interesante regresar a un tema que para mí es muy importante, que es el tema del territorio, del régimen territorial. Por cierto, el profesor Roberto nos debe un prólogo acá para el libro de paz que ya vamos a sacar con los profesores de la Universidad Libre sobre constitucionalismo transicional. Está a punto de salir. La idea es, impulsamos el federalismo, eso es también una idea provocadora, y estoy pensando un poco en dos países de referencia en este momento, que sería la situación que tenemos en Colombia, y aprovechando que tenemos a nuestro querido español Roberto, pues la situación de España. Y me volví a retomar este tema de la organización territorial, que es un tema que poco, el reloj por favor, es un tema que, poco se trata, digamos desde el punto de vista político a veces, en los programas de pregrado, y en los programas incluso de posgrado. De hecho, en los programas de pregrado apenas se les entrega unas horitas a los estudiantes de las universidades colombianas, no sé cómo pasa en otros países, y en el caso nuestro casi que se da por hecho que nosotros somos una república unitaria. Lo digo acá, somos y seguiremos siendo eternamente una república unitaria, con una tímida descentralización y con la inserción pues del principio de autonomía territorial. Se mira ese artículo primero que repetimos todos los profesores de la universidad, y se salta de una vez al título 11 de la Constitución Política de 1991, y apenas se revisan unas sentencias de la Corte Constitucional en donde se analizan cuáles han sido como las tensiones que ha tenido la Corte Constitucional a la hora de resolver estos dos principios, el principio de unidad y el principio de autonomía territorial. En el tema de la historia, pues también es complicado. Yo creo que ustedes han visto que la mayoría de nuestras mallas curriculares en las facultades de Derecho han suprimido la historia del derecho constitucional. Eso ha sido gravísimo. Y al suprimir la historia del derecho constitucional, pues el debate también ha quedado corto, porque este tema de centralismo y de Estado unitario pues tampoco se puede tratar con mucha profundidad. Sin embargo, cuando se toca de alguna manera dentro del programa de historia del derecho constitucional, la historia de nuestras constituciones específicamente, por ahí se hace referencia de alguna manera a la etapa federal que tuvo el país, o a la crisis que tuvimos cuando estábamos construyendo nuestros estados, o esas tensiones que se presentaron entre centralistas, influenciados por supuesto por Francia y por la constante de los 300 años de administración colonial, frente a los federalistas, influencia en ese momento que tuvimos del caso norteamericano, tensiones que se dieron en pleno proceso de inicio de nuestros caóticos y bellos estados nacionales. De hecho, muchas guerras civiles, muchas muertes se han cifrado en estas luchas intestinas de modelos territoriales que se dieron para el caso colombiano. Pero la cosa no es distinta para el caso de América Latina. La mayoría de países de América Latina también presentaron estas tensiones luego de sus procesos de independencia y de descolonización. Y también hay que señalar que la mayoría de los países en América Latina asumieron la forma de organización unitaria, excepto algunos países que se encuentran acá, que sería el caso de Brasil, el caso de México, el caso de Venezuela, el caso de Argentina. En nuestro caso, con esa marca napoleónica tan impresionante, entonces los federalismos van a tener unas complicaciones muy fuertes para efectos de desarrollarse. No estoy diciendo que el federalismo sea lo mejor, ni que sea un modelo per se, pero es un modelo interesante en términos de diversidad y en términos de pluralismo.
En el caso nuestro, pues la dependencia que tuvimos y la dominación a la metrópoli, pues, o al tema español durante 300 años, no logró realmente generar un fortalecimiento de nuestras divisiones subnacionales y lamentablemente pues la esfera de lo local sí tuvo una importancia interesante que se ha venido trabajando en muchos estudios, pero esa frase preciosa que nosotros recordamos cuando miramos la historia del se obedece pero el no se cumple, no logró minar el espíritu francés que llegó para quedarse. Factorías, colonias, territorios de explotación, poco o nada habíamos avanzado en construcción de unidades territoriales fuertes, nada que hacer. El caso nuestro, bueno, una etapa federal fuertemente satanizada que inicia con la Constitución de 1853, es una constitución de corte centro federal y que se va a consolidar de una manera interesante con la Constitución de 1863, pero los que hicieron la historia y los que hicieron la historia de nuestro derecho constitucional, insisto, satanizaron fuertemente este proceso histórico. De hecho, hablar de federalismo en nuestro territorio significa hablar de fraccionamiento, pero de manera curiosa, la mayoría de nuestra historia republicana ha estado cifrada en el Estado unitario y dentro del marco de ese Estado unitario hemos perdido miles y miles de kilómetros y también hemos perdido miles y millones de seres humanos pues en una guerra que ustedes conocen y con el agravante que es un modelo territorial que no logra llegar aún, o sea, que no logra llegar a los territorios y no logra hacer de este constitucionalismo del que estamos hablando aquí algo vivo, algo material y algo que se refleje realmente con el respeto a los derechos humanos en el territorio. El caso de La Guajira, saben ustedes, es significativo y representa el máximo abandono y la cooptación territorial por lógicas mafiosas e ilegales, pero lo más impresionante, por el abandono del Estado centro. Volver a este debate considero que es importante, hacerlo en el marco de este seminario internacional también. Más cuando pretendemos desarrollar la democracia territorial y seguimos con lo mismo bajo la lógica centralista, que no dudo, repito, que para el caso colombiano se ha constituido en una de las causas de la nefasta guerra que padecimos por más de 50 años y que apenas estamos superando y que esperamos superar en la fase de construcción del posconflicto que no nos va a durar menos de 30 años más. Demasiadas cicatrices en la historia, en la gente y en los territorios. Pensar en el federalismo genera prevenciones de varios lados, de varios bandos, digamos. Algunos pensarán que no es un modelo perfecto, no es un modelo per se, que es un modelo, por supuesto, inacabado, pero eso sí, pues es que en temas de poder, como lo estamos viendo acá, porque esto es territorio, es poder y es constitución también, en temas de poder y de distribución de poder, pues nada está acabado. Siempre estamos pidiendo más, ¿no? Siempre queremos más. Como lo digo en mis clases de territorio, a veces los territorios son los que piden más o a veces es el Estado centro el que quiere quedarse con toda la torta y con todos los recursos. En nuestro caso ha sido el Estado centro, precisamente el que ha querido hacer la tarea, ha hecho de las suyas. El Estado centro se aferró a la administración del territorio a punto de que los temas de la descentralización y de la autonomía apenas salen a flote y se hunden de forma permanente, ya sean por los bandazos que da el Ejecutivo, ahorita lo estamos viendo, o por las dudas del Legislativo, en este momento totalmente bloqueado, ustedes lo saben, o por la Corte Constitucional, que en la lectura del profesor Zúñiga me encantó, y teniendo en cuenta esa preciosa conferencia que nos presentó nuestra profesora española sobre, ¿su nombre cómo es? Isabel, divina, diciendo que tan bella nuestra Corte Constitucional, leyendo el tema de la autonomía territorial y al final hablaba yo con ella y le decía, ay Dios, pero los últimos pronunciamientos que vienen totalmente para atrás. Entonces la Corte Constitucional para adelante, para atrás en tema de autonomía territorial. Pero además tenemos otro pequeñísimo problema y es que en nuestra historia
no solamente está esos afanes del Estado centro por administrar los territorios, sino que también nuestra guerra, nuestra mafia, nuestra corrupción y el narcotráfico se apropiaron lamentablemente del discurso de la descentralización, haciendo de los territorios unos fortines perfectos para el saqueo de los recursos públicos. Por ende, escenarios locales perfectos, repito, para la corrupción, la viveza del cuartico de hora, la economía ilegal, los corredores de droga y, en fin, y de guerra. Los territorios y la descentralización fueron presos de los actores ilegales. Esto no me lleva a pensar que la autonomía, la descentralización o que el federalismo no es el camino, todo lo contrario. Los miedos y la satanización del modelo federal ha sido una constante en nuestra historia constitucional, así como la adopción permanente del centralismo como única opción. Luego del fracaso histórico del modelo federal en el experimento que se llevó a cabo en el siglo XIX. ¿Será cierto, repito, este tema del fracaso histórico? Tanto así ha sido que en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, César Gaviria presentó el modelo federal como una opción de organización territorial para Colombia. O sea, que ya ha estado en el debate el regreso de esta nueva forma de Estado. Tanto así, como decía ayer el profesor Roberto Viciano, por eso hay que estar en todas para estarlos leyendo, decía Roberto, la Constitución del 91 fue pionera del nuevo constitucionalismo. En tema de distribución del territorio fue tímida, es que apenas tuvieron 3 meses. 3 meses para pensar cómo distribuir el poder en el territorio. Y todas las reformas constitucionales que se han hecho de ahí en adelante, todas las reformas en sistema general de participaciones, lo que echaron fue para atrás todo lo que quiso ese tímido y temeroso constituyente que era social de todas maneras en materia de organización territorial. Y nuevamente lo que se ha dado en los últimos 20 años es un fuerte proceso de recentralización, absolutamente fuerte proceso de recentralización. Pero es obvio, cuando digo temerosa y miedosa constituyente del 91, a pesar de lo interesante que fue, en ese momento de bombas, de Escobar, de narcotráfico y de Estado fallido, pensar en la federalización de este país parecía más que un imposible, una locura, una propuesta absolutamente salida de contexto, a tal punto, repito, que fue rechazado, no fue aceptado, y lo que hacen es construir una constitución territorial con una pequeña marca nuestra, los territorios indígenas, con una marca muy desvirtuada, decirlo así, desfigurada, de la Constitución de 1978 española, que para ese momento era absolutamente exitosa y marcaba muchísimo el mundo, pero además con una tragedia que tenemos en materia de organización territorial, y es que tenemos la marca napoleónica francesa, y eso también le pasa a ustedes los chilenos, que están más desconcentrados que descentralizados. Creo que en el territorio están peor que nosotros, un poco. Entonces, ahí tenemos esta marca francesa que nos está afectando. En este punto, así hay que hablar con nuestros queridos, con las ponencias. El tema está en plena ebullición, a tal punto que la doctrina ha cambiado su punto de acercamiento y conceptualización. Obvio, las categorías no son eternas y por eso los académicos que tengo acá teóricos dirán, Liliana, pero ¿de qué federalismo nos está hablando? Si ya ni siquiera sabemos si España es o no regional o federal o está completamente en una lógica de recentralización. Si no sabemos el caso del proceso de plurinacionalismos maravillosos, pero también temerosos que se están manejando para el caso de Ecuador y para el caso de Bolivia, que ayer nos hacía referencia a tal punto que tienen una constitución una corte constitucional plurinacional. Es que cuando se empieza a ver el territorio diverso y distinto, hasta las cortes cambian, todo cambia, la hermenéutica cambia. La forma como se construye el derecho cambia. Entonces, esas categorías tradicionales con las que los estudiantes estudiaban, Estado unitario, Estado regional, Estado federal, de devolution, etcétera, están en un proceso de transformación y de ajuste absolutamente permanente. La cosa no es sencilla,
tampoco en la medida en que los estados nacionales se están transformando. Y entonces hay muchos retos, retos desde arriba, retos subnacionales, retos locales, desde los costados. Pensémoslo, Catatumbo es un reto, Tumaco es un reto, Guajira es un reto, ¿verdad? Chocó es reto, Cataluña es reto. Ellos lo tienen que pensar en constitucionalismo democrático. No puede quedar así, que unos líderes estén por allá escondidos, exiliados, como si están discutiendo temas de distribución de poder. En últimas, delito político, ¿no? Estábamos pensando bien esto. Principio de lealtad constitucional, bueno, un tema político. En Bolivia, los territorios indígenas y campesinos, toda la discusión. Pero en nosotros los territorios indígenas, por ejemplo, en nosotros los territorios afro, en nosotros los territorios campesinos, en nosotros los territorios de la guerra, los 170 municipios que tienen en este momento focalizados para efectos de la reconstrucción territorial. Entonces, ahí hay todo un reto que ya no podemos trabajar esta categoría del federalismo con las líneas tradicionales o con el enfoque tradicional, el enfoque teórico tradicional, donde antes homogeneidad, uniformidad era del mundo de los estados unitarios y asimetría era del mundo de los estados federales. No es suficiente. La realidad, cuando se estudian los territorios y las organizaciones, es compleja. El caso de Portugal, por ejemplo, con Azores y Madeira, el caso, repito, de Colombia con los territorios indígenas, el caso de Reino Unido ahorita, ¿recuerdan ustedes el tema de Escocia? ¿Recuerdan el tema de Escocia que estuvo a punto ahí de irse, pero a la larga fue un forcejeo interesante para efectos de devolución de competencias? Venga, Westminster, mande más. Entonces, es todo un tema de negociación permanente. Colombia, aunque aún marcada por la Constitución centralista y de la regeneración, de todas maneras no es la misma en materia de organización territorial. No tenemos el Estado plurinacional de Ecuador y Bolivia, pero hemos avanzado, insisto, en términos de democracia local y en términos de autonomía territorial. Nuestra realidad es débil aún, pero es una realidad que no tiene reversa. Además de que en estos territorios hemos logrado tener unos actores políticos importantes, a tal punto que nuestros grupos étnicos y sociales en este momento, luego de 20 y algo años de nuestra Constitución de 1991, han sido fundamentales desde sus territorios para la construcción de la democracia, y estos territorios se volvieron en fortines de movimientos sociales y políticos muy importantes. De ellos provienen todos estos movimientos, por ejemplo, que rescataron la paz cuando todo el mundo la veía absolutamente imposible. Son estos territorios los que van a hacer el bloqueo del regreso a la guerra en nuestro país. No podemos hablar del mismo Estado unitario que llegó hasta 1991, la transformación se ha dado, pero tampoco se puede hablar, por ejemplo, en América Latina de los mismos Estados unitarios. Chile, transformación, Bolivia, transformación, Ecuador, transformación, Perú, todos temerosos, el mismo caso colombiano, transformación, a pesar de que seguimos anclados, repito, a lógicas de carácter paternalistas. En este tema de las transformaciones de estas categorías, me interesan muchísimo los casos emblemáticos de Ecuador y Bolivia. Ellos han legado, como lo decían ayer nuestras ponentes, una clave ecocéntrica de derechos de la naturaleza, de Pachamama, de Suma Causay, de buen vivir, con tribunales constitucionales plurinacionales, con territorios campesinos e indígenas que han logrado reivindicar siglos de abandono y exclusión, y con la propuesta de modelos económicos alternativos, lo que se ha dado a llamar nuevo constitucionalismo. Tan nuevo que ellos mismos están asustados con su propia y maravillosa construcción. O sea, están ahí esperando para dónde arrancar. En el tema territorial, por ejemplo, en el caso de ellos, yo encuentro un híbrido entre lógicas indígenas, entre modelo francesado unitario, el modelo regional, el modelo campesino, encuentro de todo un poco. Aún así, las lógicas centralistas perviven
y a pesar de los esfuerzos constitucionales de los nuevos y plurinacionales legisladores y jueces constitucionales, las próximas décadas darán cuenta de cuánto avanzaron en dignidad, emancipación, reconocimiento y autonomía territorial. Este es un tema que se lee lento, como decía la profe Gina. Imposible retroceder, el reto siempre es avanzar. Los federalismos pues también se leen de mucha manera. Solamente coger los emblemáticos, el norteamericano, del dual al federalismo cooperativo o al federalismo de competición, y mirar cómo se fue transformando esa lógica de creación de ese Estado federal norteamericano, pero también, por ejemplo, observar cómo en las últimas décadas está sometido a una férrea intervención por parte del Estado Centro, que se refleja en muchas subvenciones que llegan a 500 a finales de 1990 y en muchas regulaciones que llegan a 280 más o menos hacia el año, en la década de los 90. O sea, no es el mismo federalismo tampoco. Y el caso alemán, menos cuando ha estado sometido a una frase de este constitucionalista Hesse, que va a decir federalismo unitario, y a unas reformas muy interesantes en 1994 y después en 2006, que apenas están tratando como de ajustar ese federalismo de cooperación, pero también ese federalismo de competencia, pero también esa molestia que tienen esos Länder, entre comillas, ricos, que están molestos por los principios de solidaridad que tienen que aplicar frente a los Länder pobres, también lo digo entre comillas, que llegaron después del muro de Berlín y después del mundo de la unificación. Nada sencillo, nada fácil, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Este modelo, que es absolutamente interesante, también se constituye pues en un reto. En el caso, sencillamente ya mirando esa dificultad que hay en la categorización de los modelos, sigo pensando que el federalismo sigue siendo algo fascinante en términos de diversidad, de distribución de poder, de competencias, de asimetrías, y el caso, por ejemplo, de España sigue siendo un caso abierto, curioso, con un reto en este momento increíble, una historia que yo trataba de resumir acá, esta ponencia era grandísima, dice una historia marcada por el centralismo, incluso largos periodos autoritarios o dictatoriales, centralismo, nacionalidades, constitución integral, autonomías y estatutos, fascismo, dictadura, reconstrucción de la democracia, transición, reconocimiento de nacionalidades, regiones y autonomía. Todos estos elementos en menos de un siglo están en plena ebullición para culminar precisamente este siglo, el siglo XX y comienzos del siglo XXI, con esos conflictos fuertes que se están viendo para el caso de Cataluña. El caso colombiano con el que cierro esta ponencia dice así: el modelo de centralización de la Constitución Política de 1991 está agotado en mi criterio. Hay que barajar de nuevo en asuntos de distribución del poder en el territorio. Esto se hace necesario. En cualquier caso, una construcción muy propia que vaya más allá de la distribución de competencias y de precarios recursos. Un modelo que invoque la heterogeneidad, asimetría, diversidad, regionalidad, gradualidad, plurinacionalidad, pero también un modelo que descentralice lo que hablaba la profesora Lilian Ballman, las oportunidades, la riqueza y el desarrollo. Este es un modelo, nosotros sabemos que, como lo hemos dicho en esta ponencia y en todas sus clases, que la historia da cuenta de ese agotamiento, de esa constante centralista, de este modelo territorial unitario, solapado por más de 100 años, ¿cierto?, de constituciones, de modelos unitarios, y que aparentemente logró abrir un poco la compuerta con la Constitución Política de 1991. En Colombia, hablar de la construcción del Estado, de este constitucionalismo democrático, significa potenciar la presencia del Estado en los territorios, construir el Estado en los territorios. No es llevarle el Estado, no es llevarle un carrito, no es darle la platica y no es construirles el apartamento y la casa de vivienda de interés social, no es eso. Es llevar el Estado a los territorios periféricos o azotados por el síndrome de la guerra,
considerar que el Estado territorial se construye desde abajo, con las comunidades y en plena ejecución de la democracia participativa y de la visualización de sus modelos de desarrollo vocacionales y sostenibles. Debe repensarse en este país seriamente, en lógica de constitucionalismo democrático, en si la organización que tenemos sirve más o menos departamentos, regiones como entidades territoriales, más o menos municipios, fortalecimiento de los territorios indígenas, creación de los territorios campesinos. Catatumbo merece un tratamiento territorial y constitucional diferente, fortalecimiento, insisto, de toda la autonomía local. Este mapa debe revisarse con lupa, sociología, historia, política, economía, toda una amplia reflexión en torno del papel, organización de nuestras corporaciones político-administrativas, etcétera, infraestructura, municipios no municipalizados, municipios verdes, etcétera. Escandalosos desequilibrios, saben ustedes, que existen entre unos y otros departamentos en nuestro país, pero dentro de los propios departamentos también existen escandalosos desequilibrios. Hay déficit de democracia local, hay déficit de autonomía local, hay déficit de administración de justicia. Hay municipios a los que no les llega la justicia, que para acceder a la justicia tienen que durar horas y horas y horas en chalupa para poder encontrar una persona que le resuelva el mínimo problema que tiene una comunidad. Realizar una gran reforma estructural, no solo en materia de recursos, tan focalizados en el centro, muy a pesar del inicial espíritu del constituyente de 1991, sino también en lo atinente a la participación territorial, el empoderamiento de los actores territoriales, a la participación local, a la construcción de la planeación de abajo hacia arriba, entre otras. Por ahora, pues, pretenden resolver esto con una que otra reformita, con leyes orgánicas de ordenamiento territorial a pedazos, etcétera, pero sin ninguna intervención fuerte de la organización territorial. La geografía de la guerra, los desequilibrios territoriales, los departamentos grandes, medianos y pequeños, no solo en tamaño, sino en municipios, población y recursos, las vocaciones territoriales distintas, los niveles de desarrollo diferentes, la cooptación de organizaciones criminales y territorios con más o menos institucionalización, entre otros aspectos, reclaman una férrea y seria reforma constitucional. Estamos abocados a ella. Tremendos retos no se pueden realizar, insisto, con meras reformas legislativas. No puedo negar que veía en el acuerdo de paz una gran oportunidad para impulsar este proceso, pero el documento apenas llega a reforma integral, a restitución de tierras, que el profesor Andrés ayer lo explicaba muy bien, administrativista, pero hasta ahí, y el tema del desarrollo de la paz lo tienen bloqueado, el país bloqueó el tema del desarrollo de la paz. Todo esto sin desarrollar, insisto, y sin pocas esperanzas. Convencida estoy que así como están las cosas, el poder popular, una Asamblea Nacional Constituyente sí que se avecina para este país. Y una de las grandes tareas será la revisión férrea de esta asignatura pendiente, frustrada, que hoy es causa de la guerra y de miles de muertes en Colombia. Quizás en ese momento miraremos con menos miedos el tema del federalismo. Muchas gracias.